Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos nuestra pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Recuerden que en cápsulas anteriores hemos estado trabajando con los textos expositivos. Y estuvimos también abordando un poco lo que son los patrones textuales. El día de hoy vamos a identificar patrones textuales. Recuerden que los patrones textuales es la estructura que puede aparecer o que puede regir a un texto expositivo. Cómo las ideas van a ir o pueden aparecer en un texto expositivo. Y les traigo acá este ordenador gráfico que ya lo hemos observado en cápsulas anteriores, solamente para que recordemos que cuando hablamos de patrones textuales hablamos de tres. Un patrón textual de causa-efecto, uno de comparación-contraste y uno de problema-solución. Cada uno de ellos presenta las ideas o expone las ideas en el texto de una manera distinta. El día de hoy vamos a leer un texto y vamos a identificar qué patrón textual presenta el texto que vamos a leer. Les invito a que observemos la siguiente lámina y me acompañen con la lectura del texto que se titula La deforestación en las zonas tropicales. La deforestación en las zonas tropicales es un problema ambiental grave que tiene consecuencias devastadoras para la biodiversidad, el clima y las comunidades locales que dependen de los recursos forestales. Una solución efectiva para abordar este problema es promover la conservación de los bosques existentes y la reforestación de áreas deforestadas. Esto se puede lograr mediante la implementación de políticas de protección ambiental, la creación de áreas protegidas y la promoción de prácticas sostenibles. Continuemos leyendo el texto en la siguiente diapositiva. De uso de la tierra, como la agricultura sostenible y la agroforestería. Además, es importante involucrar a las comunidades locales en la gestión de los recursos forestales. Al proteger y restaurar los bosques tropicales, podemos mitigar los efectos del cambio climático, preservar la biodiversidad y garantizar el bienestar de las generaciones futura. Observemos las imágenes que tenemos en nuestra pantalla, que son imágenes muy sugerentes y que de una u otra manera nos pueden ayudar a comprender el contenido del texto. El texto que acabamos de leer se titula La deforestación en las zonas tropicales. Entonces, podríamos nosotros preguntarnos qué es la deforestación o también podríamos relacionarlo con nuestra realidad, ¿no? Cómo afecta esta problemática en mi comunidad, en mi municipio. Y podríamos también entonces hacer un análisis completo de este texto que acabamos de leer. La pregunta que yo les hago, ¿creen ustedes que este texto que leímos es un texto expositivo? Nosotros que ya hemos estudiado en cápsulas anteriores las características de los textos expositivos, posiblemente ustedes me digan que sí, porque es un texto que nos está presentando un tema de carácter general, nos está presentando este tema con un lenguaje objetivo, con un lenguaje sencillo y que todos nosotros podemos comprenderlo. Entonces sí es un texto expositivo. Si nos vamos un poco al contenido de lo que acabamos de leer, observemos la siguiente lámina. Vamos a leer algunas preguntas que podemos responder a partir del texto. ¿Por qué la deforestación o por qué se considera en el texto que la deforestación es un problema ambiental grave? Nos podemos ir directamente al texto y en el primer enunciado vamos a encontrar la respuesta de manera literal. Dice que es un problema ambiental grave porque tiene consecuencias devastadoras. ¿Para qué? Para la biodiversidad, para el clima y para las comunidades donde este problema afecta. Ahora yo les pregunto, otra interrogante al texto, ¿cuál es el problema que se plantea en el texto? Posiblemente ustedes a partir de sus inferencias me van a decir, profesor, está hablando el texto acerca de la deforestación. ¿Dónde se da la deforestación o dónde te lo presenta? Dice que te lo presenta en las zonas
tropicales. La siguiente interrogante dice: ¿qué alternativas se plantean para resolver la problemática? Entonces, nos podemos ir al texto y dice que podemos contrarrestar este problema con políticas de protección ambiental como creación de áreas protegidas, la promoción de prácticas sostenibles, como el buen uso de la tierra y una agricultura sostenible. Entonces, a partir de estos dos elementos que acabamos de analizar, tenemos un problema y también tenemos alternativas de solución. Ustedes que ya estudiaron entonces los patrones textuales, les pregunto, ¿cuál es el patrón textual que se rige en este texto? Si tengo un problema y también tengo las alternativas que me dan para solucionar este problema. Posiblemente ustedes acá me digan: profesor, es un texto expositivo de problema-solución. ¿Cuál es el problema que me está presentando? La deforestación en las zonas tropicales. Y también me está dando las alternativas de solución. Si nos vamos un poco más a estudiar la estructura del texto expositivo, que también veíamos nosotros, vamos a recordar una introducción, vamos a recordar un desarrollo y vamos a tener también una conclusión. Si nos vamos al texto, vamos a encontrar ahí que en los primeros enunciados o en la introducción de este texto expositivo que acabamos de leer, tenemos ahí que conocemos el problema, cuál es la problemática. El desarrollo ya nos da la alternativa de solución a esta problemática. Y en la conclusión ya viene retomando todo lo que se dijo en el desarrollo con una frase que engloba todo. Y en este caso nos invita, dice, a proteger y restaurar los bosques tropicales, que será una manera para mitigar los efectos del cambio climático, para preservar la biodiversidad y garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Observemos que esa idea es englobadora y también concluye el texto expositivo. Observen entonces que hemos nosotros trabajado los patrones textuales y también la estructura que rige un texto expositivo. Observemos la siguiente lámina. Van a ustedes a escribir un ejemplo de texto expositivo. Observen el ejemplo que leímos acá en la cápsula y van a identificar qué patrón textual está presente, o precisamente vamos a trabajar con el patrón textual de comparación-contraste. Escribamos un texto expositivo que se rija a través del patrón textual de comparación-contraste. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.